Mi tesis doctoral se llama Teoría de trayectoria divergente en la financiarización de las grandes empresas extranjeras no financieras de Argentina y Brasil durante el nuevo milenio. La presentación está estructurada en 5 partes: una introducción, una metodología, presentación de la metodología, una caracterización de los regímenes de acumulación en Argentina y Brasil, una caracterización de las análisis de la estrategia de acumulación de algunas empresas, de algunos sectores que integra la tesis, y una conclusión. El tema que vamos a ver es el impacto del comportamiento de las grandes empresas extranjeras multinacionales en sectores transables económico de Brasil y Argentina en el nuevo milenio. Se eligió este periodo porque los precios de los commodities se elevaron y beneficiaron, por supuesto, a los sectores transables de la economía. Eh, Esto, obviamente, queremos ver si estas empresas multinacionales de sectores transables que se vieron beneficiadas por los precios de los commodities contribuyeron o no al desarrollo económico. ¿Por qué se eligió las empresas multinacionales? Básicamente por una cuestión de peso estructural y peso histórico que tienen en ambas economías, y por el grado de internacionalización de sus actividades que les permite acceder a financiamiento y tienen influencia en general, mucho más influencia en el balance cambiario, en el balance de pago de estos países. En general, cuando uno habla de empresas multinacionales o de inversión extranjera directa, tiene en la cabeza el estereotipo, si se quiere, de inversión que viene a los países periféricos, instalan una fábrica, generan derrames en las economías, generan empleo, producción, pagan impuestos, etcétera, pero en el contexto de financiarización, más que nada esto no ocurre. Las lógicas de acumulación dentro de este contexto son más próximas a la especulación que a la producción. Además, en la última globalización, las herramientas y mecanismos de financiamiento y los usos de este financiamiento se han diversificado. Es por eso que cuando se quiere justamente desarrollar a los países periféricos por la vía de entrada de inversiones extranjeras directas, lo que se suele vincular es que estos países tienen escasez de recursos generalmente, pero lo que ocurre no es que tengan escasez de recursos, sino justamente que estos recursos no son escasos, sino que se desvían hacia otros fines no productivos. En esta idea de estereotipo de inversión extranjera directa que viene y se instala en los países y producen, eh, hay una idea más de capital inmóvil que viene y produce en el largo plazo, pero hoy en día lo que ocurre más que nada es que los capitales entran y salen de las fronteras con mayores velocidad. Las grandes empresas en general, las grandes empresas multinacionales, desarrollan estrategias de fuga de capital y eso impacta en el desarrollo económico. Generalmente, cuando hablamos de inversiones extranjeras, y más que nada en la última coyuntura del armado de las denominadas cadenas globales de valor, lo que se dice es que las economías periféricas se deben abrir al mundo para que ingresen estos capitales y se especialicen en aquellas ramas que tengan ventajas comparativas. Obviamente lo que ha ocurrido en la última globalización es que los países periféricos han especializado sus senderos productivos y han desindustrializado su economía. Generalmente las guaridas fiscales son las que centralizan esta entrada y salida de capitales, son las que han posibilitado el armado de estas cadenas globales de valor a través de flujos financieros y comerciales, más que nada. Eh, el objetivo de la tesis es analizar las tipologías de financiarización de grandes empresas extranjeras en Argentina y Brasil en sectores transables durante el nuevo milenio. La idea es justamente
identificar y caracterizar regímenes de acumulaciones en Argentina y Brasil, cómo se han transformado las cúpulas empresarias, las grandes firmas en este periodo, tratar de analizar, identificar las estrategias de acumulación de las filiales de multinacionales seleccionadas, entendiendo por estrategia de acumulación es cómo se financian y cómo destinan ese financiamiento estas empresas multinacionales. Se tiene como hipótesis que la financiarización en Argentina y Brasil fue divergente, en el sentido que Argentina interrumpió el proceso de valorización financiera que venía desarrollando durante la década de los 90 y antes también. En cambio, en Brasil la valorización financiera continuó, a pesar de que un gobierno de característica nacional y popular ascendió en Brasil en el nuevo milenio. Si bien Argentina interrumpió el proceso de valorización financiera, las empresas, las grandes empresas en general y las filiales multinacionales, subsidiarias multinacionales en particular, siguieron desarrollando estrategias financiarizadas. De nuevo, en Brasil ocurrió lo mismo. En ambos países la fuga de capitales fue una continuidad, tanto desarrollado por el capital concentrado, pero en Argentina, como decíamos antes, el régimen de acumulación por valorización financiera, se interrumpió. Cuando hablamos de financiarización, entendemos más que nada un cambio en las instituciones, del comportamiento de todos los actores económicos, generalmente que se dio a partir de la década 70 o 80 en las economías occidentales, particularmente las empresas, las grandes empresas, han empezado a desarrollar una estrategia de acumulación que busca más que nada la redistribución del ingreso y la riqueza en contraposición a la creación de nueva ingreso y nueva riqueza. ¿Cómo desarrollan esta redistribución del ingreso y la riqueza? A través de muchísimos mecanismos, por lo general la participación de la maquinaria, infraestructura en la composición de los activos cae. Generalmente las empresas desarrollan inversiones financieras que le otorgan ingresos financieros en el corto plazo, utilizan mecanismos de fuga de capitales para transferir riqueza, ingresos desde las periferias hacia los centros. Se desarrollan procesos más ligados al endeudamiento, etc. ¿Cuál es la contribución de la tesis? Bueno, o dónde se busca realizar una contribución, más que nada en las discusiones de la financiarización en países periféricos. El concepto de financiarización nació más que nada en países centrales y la idea o la falta de literatura que existe es más que nada en tratar de caracterizar cómo es la financiarización y las especificidades que tiene la financiarización en países periféricos, cuáles son las relaciones que tienen las empresas, en general las grandes empresas con los centros financieros, en especial las guaridas fiscales. También existen espacios de vacancia más que nada en las trayectorias de empresas, en el análisis comparado entre diversos países, en esto, en cómo tratar de caracterizar a la financiarización en países periféricos. Por lo general, la literatura de financiarización habla sobre comportamientos más homogéneos de las empresas y lo que se va a ver más que nada en la tesis es que justamente las empresas desarrollan distintas estrategias de acumulación porque los tipos de financiamiento y los usos del financiamiento son múltiples y los objetivos para realizar, como habíamos dicho, transferencias de ingresos son muchísimas, son múltiples.
En general, la literatura en los países desarrollados no caracteriza o no desarrolla los mecanismos de fuga de capitales, porque obviamente no es un problema para ellos, pero en las economías periféricas sí lo es, y habría que desarrollar cuáles son esos mecanismos de fuga de capitales. Tampoco lo es el tema de la restricción externa en los centros. Tampoco es un tema de análisis el hecho de que las filiales de multinacionales tienen una baja autonomía en el uso de estos fondos y en la fuente y en el uso de los fondos, más que nada, que esto determina justamente el comportamiento de las filiales en los países periféricos. En lo metodológico también se buscó realizar contribuciones en un análisis múltiple en distintos niveles. Por un lado, de una caracterización, un análisis del régimen de acumulación de los países periféricos, de Argentina y Brasil, a través de las 200 mayores empresas que más facturan cada uno de estos países. También se realizó un análisis más que nada contable de un total de 25 filiales multinacionales en Argentina durante el nuevo milenio, buscando justamente ver cuáles fueron las fuentes de financiamiento que tuvieron estas 25 filiales y cuáles fueron los usos. Para eso también se construyó a través de datos contables variables más de índole teórica de la economía política o de la economía para el desarrollo. La idea justamente de estas 25 filiales es tratar de reconstruir la estrategia de acumulación, es decir, cómo se financiaron y en qué destinaron ese financiamiento estas empresas, estas grandes empresas. Por supuesto, son empresas de sectores transables, filiales, estas 25 filiales son de sectores transables y tienen un peso considerable en cada una de las economías. Para construir la variable, esta variable de fuga capital, lo que se hizo fue justamente condensar una serie de transacciones que signifiquen una salida neta de divisas desde justamente de Argentina y Brasil hacia una empresa del mismo conglomerado, una empresa relacionada de la misma multinacional, hacia una guarida fiscal, es decir, una salida desde Argentina y Brasil, de una filial de Argentina y Brasil, hacia otra filial del mismo multinacional en una guarida fiscal. ¿Cuáles son estas transacciones? Pueden ser dividendos girados, pueden ser compra de bienes, compra de servicios, precio de transferencia, formación de activos externos, pago de intereses, etc. La inversión financiera se tomó aquellas partidas de los balances contables de estas filiales multinacionales que signifiquen un ingreso, que les signifiquen un ingreso financiero a las empresas, a las filiales. ¿Cuál puede ser este ingreso? Pueden ser participación en los resultados de inversiones permanentes, es decir, de participaciones en resultados que tengan, que las filiales controlen a otra empresa, en ganancias patrimoniales, en intereses ganados por parte de estas filiales. Las partidas pueden también ser múltiples, pueden, dentro de las ingresos, dentro de la inversión financiera se tomó a la demanda incremental de efectivo, a los activos financieros, a los préstamos que han otorgado las filiales en Argentina y Brasil hacia otras filiales en general, en cualquier parte del planeta, a las inversiones permanentes, es decir, el control de acciones de una filial de acá hacia otra empresa. Y por último, la inversión productiva se contabilizó tanto aquellas inversiones que significaban un incremento de las capacidades productivas, como son las inversiones netas, aquellas que solo son una inversión de reposición del capital.
Para caracterizar cada uno de los regímenes de acumulación, como habíamos dicho, se hizo un análisis más que nada de la bibliografía, de análisis más que nada de variables más macroeconómicas, de análisis de los balances contables de las empresas abiertas en cada uno de los países. Para ello, con ello se llegó a la conclusión o incluso también se tomó literatura específica sobre estos temas, sobre el régimen de acumulación en Argentina y en Brasil. Como decíamos en la hipótesis, lo que ocurrió en Brasil fue que la valorización financiera permaneció en Brasil. Esto se reflejó en cada uno de las cúpulas empresarias, de cómo se han comportado las cúpulas empresarias en Brasil. Cuando hablamos de valorización financiera, quiere decir que el Estado traccionó la financiarización a través de tasas de interés elevada, apreciación cambiaria, endeudamiento. En cambio, en Argentina lo que vemos es más que nada que no existió un régimen de acumulación dominante, es decir, hubo rupturas en Argentina del régimen de acumulación. La valorización financiera se interrumpió en el 2001-2002. Volvió de nuevo a partir de la valorización financiera a partir del 2016. Y esto se pudo ver también de nuevo a través de la cúpula empresaria, es decir, cómo se comportaron las empresas más grandes de cada uno de los países. A lo que vemos acá son las 200 mayores firmas de la cúpula empresaria de Brasil por sector de actividad. Lo que se ve es que dentro de estas 200 empresas, las firmas pertenecientes a la industria manufacturera cayó, es decir, hay una desindustrialización de la cúpula empresaria en Brasil, hay una reprimarización de esta cúpula. Además, como hemos analizado en la tesis, en general las empresas han desarrollado prácticas más de endeudamiento, de intrafirma. En Argentina, la cúpula empresaria, es decir, las 200 mayores firmas, las 200 mayores empresas que más facturan en Argentina, lo que se ve dentro de los sectores de la cúpula empresaria es que hay varias rupturas. En los 90 hubo una desindustrialización de la cúpula. A partir de la mega devaluación del 2002 hubo un incremento de la participación de las firmas pertenecientes vinculadas a los recursos naturales, y a partir del gobierno de Cambiemos, en el 2016, lo que se da un incremento de los servicios públicos, de la participación que tienen las empresas de servicios públicos. Por eso, lo que decimos que en Argentina hay varios quiebres dentro de su régimen de acumulación, en cambio en Brasil hay una linealidad dentro del régimen de acumulación. Lo que queremos mostrar es justamente que el régimen de acumulación impacta dentro del comportamiento de esta firma, de las firmas de las 25 filiales de multinacionales. Pasando a la agroindustria, al sector aceitero, más que nada primero en Argentina y luego vemos en Brasil, lo que se hizo fue analizar justamente cuáles fueron las fuentes de financiamiento, en qué lo destinaron. Lo que se ve en Argentina, más que nada, son la prefinanciación de exportaciones que desarrollaron las firmas, las filiales en Argentina, las empresas aceiteras, generalmente a través de bancos extranjeros. A su vez también obtuvieron financiamiento para incrementar las capacidades productivas a través de préstamos intrafirma generalmente provenientes de guaridas fiscales, de filiales en guaridas fiscales. Como el principal fuente de financiamiento fueron la prefinanciación de exportación en Argentina,
el ingreso financiero que se buscó desarrollar en estas filiales fue más que nada la revalorización de los bienes de cambio, es decir, de las mercaderías, revalorizar los stocks de mercadería, eh, y en consecuencia la fuga de capitales que desarrollaron las filiales de la agroindustria en Argentina tuvo mecanismos más vinculados a mecanismos justamente más comerciales. En Brasil, en cambio, lo que ocurrió fue que el financiamiento más que nada fueron préstamos intrafirmas provenientes de filiales relacionadas en guaridas fiscales. Estos préstamos fueron de corto plazo generalmente. Se, eh, lo que buscaron las filiales, más que nada, como era el financiamiento fue de corto plazo, se destinó a inversiones financieras que le den liquidez. En general, la fuga de capitales estuvo vinculado a mecanismos más que nada financieros que comerciales, o a diferencia de Argentina. Lo que se ve acá es la evolución de la fuga de capital a través de estas empresas aceiteras en Argentina y Brasil. Lo que se ve justamente son picos en años de crisis, en Argentina en el 2001 y en el 2008, en Brasil en el 2008. Esto ocurrió justamente porque las casas matrices necesitaban liquidez y esta liquidez fue desarrollada a través de fuga de capitales de las filiales periféricas. Quienes ofrecieron esta liquidez fueron las filiales en países periféricos. Como decía anteriormente, la fuga de capitales en Argentina generalmente tuvo un mecanismo más ligado a ítems más comerciales, en cambio en Brasil más que nada a mecanismos más financieros. Lo que se ve acá es la evolución de las inversiones financieras de las aceiteras en Argentina y en Brasil. Los picos de inversión financiera más que nada se dan en años también, el primero de ellos en Argentina y en Brasil en años 2008-2010, a través de préstamos intrafirma, es decir, que filiales de Argentina otorgaron préstamos a filiales en guarida fiscal para otorgar liquidez que necesitaban las casas matrices, que necesitaban justamente en contexto de crisis internacional. En Argentina hubo otro nuevo pico de inversiones financieras vinculado justamente a las restricciones cambiarias que hubo en Argentina, es decir, que las filiales no pudieron fugar capitales y en consecuencia, en vez de destinar estos excedentes a la inversión productiva, como no pudieron fugarlo, lo destinaron a una cartera más líquida en la composición de sus activos. Acá lo que se ve es la evolución de las inversiones productivas, en las inversiones netas y de reposición de Cargill en Argentina y Brasil. Lo que se quiere destacar es que estas empresas invirtieron en Argentina y en Brasil, desarrollaron e incrementaron sus capacidades productivas. Lo que ocurrió fue que su excedente fue tan grande que les permitió desarrollar estrategias más financieras vinculadas a la fuga de capitales y a la inversión financiera. Pasando al sector petrolero, lo que les quería mostrar más que nada es justamente la particularidad en Argentina del quiebre de las estrategias de acumulación que hubo en la etapa de Repsol YPF y luego en la etapa de estatización de YPF. Fueron estrategias de acumulación bastante contradictorias, si se quiere. ¿En qué sentido? Primero,
la etapa de Repsol YPF hubo un vaciamiento prácticamente de YPF o de las empresas petroleras. Estas empresas distribuyeron dividendos en consecuencia de las bajos niveles de inversión productiva que hubo en el sector. En cambio, en la etapa de post-estatización de YPF, se necesitó justamente desarrollar el sector petrolero y esto se buscó, lo que se buscó justamente es de incrementar las inversiones productivas del sector a través de financiamiento de filiales en guaridas fiscales. Lo que se ve acá es la entrada y salida de capitales hacia o desde Repsol por transacciones con YPF. Repsol se tuvo que endeudar justamente para internacionalizar su inversión. Justamente como se endeudó, se sobreendeudó, para desendeudarse tuvo que comenzar a vender activos de sus controladas. YPF es una empresa que a su vez controla a otras empresas. Lo que ocurrió justamente en la etapa en Repsol YPF fue que YPF comenzó a vender empresas que controlaba por 3.000 millones de dólares, de los cuales 2.400 millones de dólares se lo vendió a Repsol, es decir, YPF le vendió empresas a Repsol, las cuales a su vez Repsol revendió parte de estas empresas a un precio muchísimo más elevado del cual los había adquirido a YPF. De esta forma tuvo ganancias patrimoniales, es decir, entre el precio de compra y el precio de venta. Estas ganancias patrimoniales se reflejan en el gráfico que vemos. A su vez, YPF, como tuvo mayores ingresos por la venta de activos, sumado a la escasa inversión de la firma, como tuvo mayores ingresos por la venta de activos y tuvo un flujo de caja mucho más nutrido financieramente, lo que hizo fue distribuir dividendos a Repsol. Por eso hablamos que realizó una práctica más que nada de 2 por 1, en el sentido de que Repsol, a través de un pago que fue comprar estas empresas que controlaba YPF, recibió dos ingresos. Por un lado, los dividendos de YPF y por otro lado, la reventa de los activos que justamente le había vendido anteriormente YPF. Lo que vemos acá es justamente el esquema de inversiones que se empezó a desarrollar en Vaca Muerta, en el sector petrolero. Lo que ocurrió fue que las empresas en Vaca Muerta, para desarrollarla, empezaron a crear cáscaras en guaridas fiscales, y estas cáscaras justamente proveían el financiamiento necesario para el desarrollo productivo. Lo que vemos acá es más que nada el contrato entre YPF y Chevron y cómo se desarrollaron los préstamos intrafirmas entre las compañías. Tanto YPF como Chevron crearon cáscara en guaridas fiscales y estas compañías se fueron, optamos para justamente desarrollar la inversión productiva. Pasando ya a las conclusiones, lo que vemos en la tesis es que existen ciertos procesos en comunes, tanto en Argentina como en Brasil. Hubo un auge de gobiernos nacionales y populares, existió un incremento de los precios relativos que en general benefició tanto a Argentina como a Brasil. En general, los dos países siguieron desarrollando, o los actores concentrados de Argentina a Brasil siguieron desarrollando estrategias de fuga de capitales y de prácticas más vinculadas a la financiarización. Los procesos más divergentes tienen que ver con esto que veníamos desarrollando, que Argentina interrumpió la valorización financiera. En cambio, en Brasil la valorización financiera
siguió, vinculado también a través de del endeudamiento sí, más que nada del endeudamiento corporativo. En Brasil la valorización financiera se reflejó más que nada en la desindustrialización de la cúpula empresaria. De nuevo, en Argentina, si bien la valorización financiera se interrumpió, como decía, el excedente que manejaron las firmas en sectores transables fue tan grande que les permitió desarrollar prácticas vinculadas a la financiarización. La estrategia de acumulación de cada uno de los sectores en cada uno de los países tuvo coherencia en el sentido de que el tipo de financiamiento que desarrollaron y los ingresos financieros que se buscaron, el tipo de usos de este financiamiento fueron, como decía, coherentes en el sentido, por ejemplo, las aceiteras más que nada en Argentina, vinculado a desarrollar, a recibir préstamos para la prefinanciación de las exportaciones, les permitió desarrollar una cartera de activos más vinculada a lo comercial y por ende lo que se buscó fue ingresos financieros a través de esos activos y esos ingresos financieros permitieron también nutrir a la fuga de capitales vinculado a mecanismos más que nada comerciales. Si bien no lo vimos en esta presentación por cuestiones de tiempo, la industria manufacturera en Argentina lo que buscó más que nada es la centralización del capital, desarrollar inversiones permanentes, lo financió a través de su propio, incluso hasta de su propia fuga de capitales, a través de formación de activo externo, a través de vincular una cartera de activo más líquida a través de activos financieros o de liquidez en efectivo para luego adquirir empresas del mismo rubro. En el sector petrolero, como decíamos, hay dos etapas, una más vinculada al vaciamiento de la filial y otra más al desarrollo del sector a través de préstamos desde filiales en guaridas fiscales. En Brasil la estrategia de acumulación tuvieron que ver particularmente con las aceiteras, de recibir préstamos intrafirmas, de otorgar liquidez a las carteras de los activos de estas filiales para que esa liquidez permita que le otorgaban esas inversiones financieras de justamente fugar los capitales a través de mecanismos financieros. En Brasil, la industria manufacturera, el desarrollo de la centralización del capital, de desarrollo de inversiones permanentes, pudo nutrir la salida de capitales en algunas firmas vinculadas a recibir estos dividendos y luego a distribuir estos dividendos hacia sus controlantes. En Brasil las petroleras más que nada se autofinanciaron y destinaron este financiamiento a activos más líquidos y a distribuir dividendos a sus controlantes. Lo que ocurrió justamente, lo que se quiere dejar es justamente que en Argentina y en Brasil existió una divergencia en el régimen de acumulación y estos regímenes de acumulación influyeron en las estrategias de acumulaciones de estas firmas. Lo que se ve en este gráfico son en el eje de las ordenadas, el destino del excedente en fuga de capitales y en el eje de la abscisa la inversión productiva. Lo que se ve es justamente un trade-off entre inversión productiva y fuga de capitales, es decir, aquellas empresas que más fugaron invirtieron en menor medida y viceversa. En Brasil, generalmente las firmas desarrollaron una estrategia más vinculada justamente a la fuga de capitales. De nuevo, tiene que ver con estas carteras de activos más
vinculado a activos financieros por el tipo de régimen de acumulación que se desarrolló en Brasil. En Argentina, las firmas que más fugaron generalmente fueron, en términos relativos, ¿no? Fueron las firmas, las aceiteras. De nuevo, el régimen de acumulación en Brasil, como fue más proclive a buscar estas rentas financieras, las firmas tenían mucha más liquidez y esta liquidez le permitía fugar mayores capitales. En este gráfico lo que se ve es exactamente muy parecido al anterior. En el eje de las ordenadas vemos al destino del excedente en inversión financieras y en el eje de la abscisa la inversión productiva. Generalmente, de nuevo, como las firmas en Brasil fueron mucho más proclives a destinar recursos en su composición de activos a activos más líquidos, las firmas desarrollaron eh, inversiones, mayores inversiones financieras en comparación a Argentina. En Argentina, las firmas que más inversiones financieras desarrollaron se vincularon tanto a la aceitera como a la industria manufacturera. De nuevo, lo que se quiere dejar en las conclusiones es que existió un proceso divergente, los regímenes de acumulación influyeron en la estrategia de acumulación y cada una de las firmas en Argentina y en Brasil tuvieron una estrategia de acumulación coherente al tipo de financiamiento que obtuvieron, cómo volcaron este financiamiento y cómo permitió ese financiamiento otorgar ciertos ingresos financieros a cada una de las firmas y en el destino final del financiamiento que cada una de estas firmas obtuvieron. En general, como decíamos antes, si bien las firmas aceiteras invirtieron más financieramente, como se puede ver en este gráfico, esto estuvo más vinculado a las restricciones cambiarias que hubo. En cambio, en las firmas de la industria manufacturera en Argentina estuvieron vinculados más que nada a inversiones permanentes, a inversiones financieras a través de inversiones permanentes. En Brasil pasó esto que comentábamos, que las firmas desarrollaron una cartera más líquida, invirtieron tanto en inversiones permanentes como en inversiones líquidas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Desde ya es un placer haber con ustedes la tesis. A mí el trabajo me encantó, me pareció muy, muy bueno. Lo mismo que la defensa oral, que creo que la armaste y la expusiste muy bien. Así que te felicito a vos, a los directores, con lo cual los comentarios que vienen ahora no tienen que ver con la evaluación, sino con preguntas o cosas que por ahí no están tan explicitadas en la tesis y a mí me gustaría escucharte un poco para continuar el trabajo llegado el caso. Eh, Me gustó mucho el marco teórico que presentaste y sobre todo la cuestión metodológica. Yo creo que ahí hay un aporte realmente bien importante del trabajo que ameritaría incluso por ahí pensar en armar alguna publicación contando la cuestión metodológica por algo que te quería mencionar en los comentarios y creo que lograste muy bien articular los distintos ejes del estado del arte, así que eso también está muy logrado. Los comentarios puntuales, el primero, son 4. Yo creo que discutiría un poco la caracterización del análisis que vos hacés
la evolución de la cúpula empresaria durante el kirchnerismo, porque comparto esto que vos planteás, que hay un esquema distinto donde retroceden los servicios públicos, hay cierta reprimarización, sobre todo al comienzo, pero me parece que lo que hay también es muy notable en los números, un proceso de reindustrialización también importante, que no se acompañó a nivel de la cúpula como a nivel del conjunto de la economía por un cambio en la estructura productiva, que también lo podés ver adentro de la cúpula, pero me parece que ahí hay una diferencia importante en la caracterización y se vincula con el segundo comentario, que es, en Brasil la voz te da que el gobierno del PT, digamos, consolida o no modifica la valorización financiera, y en Argentina te da que los gobiernos del kirchnerismo, si la lectura que yo hago es correcta, por lo menos viabilizaron cierta reindustrialización acotada, si vos querés, del poder económico. Lo cual a mí me invita a preguntarte o a pensar que estaría bueno incorporar, bueno, ¿cuál es el esquema de ganadores y perdedores concretos que subyace a las dos políticas desplegadas por planteos que en teoría anclaban su construcción en lo nacional popular o en un sentido más amplio en el populismo, digamos, sin usar el término en un sentido peyorativo, digamos. O sea, me parece que ahí hay diferencias que son interesantes y que además te permitiría discutir un poco con ciertos planteos que separan solo en la caracterización de los procesos en una lectura más política, digamos, en una lectura más objetiva, los ganadores y perdedores te da bastante contradictorio con las lecturas que sitúan la cuestión solamente en planteos nacional populares, y ahí hay diferencias que me parece interesante de plantear. El tercer comentario es algo que nosotros en distintos lugares fuimos charlando con vos, con Rodrigo y con muchos otros, pero yo creo que de esta tesis me vuelve a quedar la inquietud, que remite a esto, ¿no? Vos detectás, insisto, de una metodología muy sólida, esta idea de las lógicas financiarizadas en sectores transables, o sea, lógicas financiarizadas en actores en principio no financieros, lo cual para mí es un aporte bien interesante de la tesis. La pregunta es, tanto en Argentina como en Brasil, como en general, me parece, se suele plantear que estos son los grandes capitales, son los grandes actores a privilegiar en las políticas de fomento a la inversión productiva y más ampliamente los sujetos del desarrollo. Y es interesante porque los estados, sobre todo los periféricos, que no suelen tener muchos recursos, suelen destinar una parrada de recursos precisamente a financiar, en teoría, inversiones de actores que en definitiva terminan usando esos recursos o buena parte de esos recursos a la financiarización en un sentido amplio. Entonces, me parece que de tu tesis volvemos a aportar un elemento central para pensar y sobre todo para problematizar la naturaleza de las políticas de fomento y en ese marco los sujetos del desarrollo, que yo creo que es algo que está incipiente en este debate sobre la financiarización y que me parece muy importante volver a poner en el centro de la discusión. Y el cuarto comentario es algo más hacia futuro, que yo creo que con la metodología sólida que vos armaste creo que se puede hacer perfectamente. Hay toda una línea que es muy crítica está claro que el capital extranjero no puede convertirse en un sujeto de desarrollo de la periferia latinoamericana. Yo creo que con sus más y sus menos todos coincidimos en ese planteo. Y hay una línea que de esa crítica desprende que el sujeto del desarrollo es la gran burguesía, o una supuesta gran burguesía nacional, muy presente o fuerte en Brasil, más chiquita en Argentina, pero que estos grandes capitales locales, grupos empresarios y demás podrían ser, ante el evidente fracaso del modelo liderado por el capital extranjero, los sujetos del desarrollo. Y yo creo que sería interesantísimo, por ahí algo tenés ya trabajado y me gustaría escucharte en ese sentido,
sería interesantísimo ver cuáles son las lógicas de acumulación que jerarquiza esta fracción del gran capital, esta gran burguesía local, nacional, llamémosle de alguna manera, porque creo que ahí hay mucha similitud de comportamiento con el capital extranjero, con lo cual nos permitiría posicionar de vuelta la pregunta por el actor del desarrollo en un plano, en otro lugar, que creo que es lo que desde la heterodoxia y el pensamiento crítico tenemos que apuntalar en estos momentos. Bueno, esos eran mis comentarios, pero volviendo a lo primero, a mí me gustó muchísimo la tesis, insisto con esto, creo que el marco teórico está muy bien logrado y está muy bien aplicado en toda la tesis, lo cual no es muy común en los trabajos de estas características, y destaco muy especialmente el esquema metodológico y analítico que presentaste, que está muy bien logrado. Así que te felicito, Agustín. Gracias, Martín. Muchas gracias. No sé si... Buenísimo. Buenísimo. No sé si quiere seguir Marisa, que recuperó su conexión con las devoluciones al tesista. Bueno, puede ser. A ver si Perfecto. se oye. Perfecto, Marisa. Bueno, bueno, Gustavo, en principio, la verdad, felicitaciones por la tesis. Cuando hicimos aquel avance, yo había preguntado por una cantidad de cosas que estaban más que desarrolladas y de muy buena manera en el documento final. Eh, Me gustó muchísimo todo el trabajo de definiciones y avanzar muy paso a paso sobre cuestiones que son bastante complejas, que tienen vericuetos, que siempre vamos detrás quienes investigamos estas cosas. Y comparto mucho de lo que avanzaba Martín en los comentarios. Por supuesto, la preocupación central para mí es, bueno, cómo impactan estas lógicas sobre las posibilidades de un desarrollo más integrado, digamos, tanto en términos económicos como sociales. Y creo que lo que viene ahora después de esta crisis es asentarse sobre las definiciones y sobre las caracterizaciones que muy bien has hecho sobre estos sectores para ver, bueno, este punto bisagra que se abre, digamos. De alguna manera estamos asistiendo un poco al clímax en el que la fuga de capitales, las inversiones financieras desprendidas o que atentan contra la inversión productiva, finalmente generan una burbuja que tiende al agotamiento. Entonces, a mí me parece que en la tesis hay una identificación de cómo funciona todo el proceso de financiarización, donde, bueno, hay precios de transferencia, hay pago de intereses, en la formación de activos externos, pero digamos, apuntando a por dónde continuar la indagación, yo prestaría especial atención a cuáles son los mecanismos y cuáles son los actores que están haciendo posible que este proceso, que esta cadena funcione. Y ahí hay una puntualización en las guaridas fiscales, pero también diría en todo un proceso, porque vos lo caracterizás, que tiene que ver con la contabilidad de las empresas y cómo cuestiones que rozaban la ilegalidad al principio del periodo de tu investigación, terminan siendo validadas. Ahí están las normas NIF, una serie de innovaciones a nivel global que yo creo que deberían volver a ponerse en el centro de la cuestión para evitar estos procesos de, digamos, externalización de capitales. Si no, es muy difícil. Digamos, hay actores económicos que que utilizan y que empujan un poco las regulaciones para convertir en legítimas y legales una cantidad de dinámicas que lo que hacen es contribuir a la exacción de capitales de la periferia y el camino hacia el centro. Eso me parece que sería importante
para completar la caracterización de los actores. Martín te preguntaba un poquito por la gran burguesía. Y yo creo que más allá de quién, más allá de los actores, lo que es importante es qué regulación sobre esos actores hay. Porque está claro que no hay demasiada diferencia entre los actores financieros y esa gran burguesía que siempre intentamos encontrar algún burgués bueno, ¿no? Como decían nuestros teóricos del desarrollo latinoamericano. Creo que no hay ni buenos ni malos, que todos pueden ser buenos o malos según esa regulación deje espacios para una cosa u otra. Por ahí iría tal vez el punto que a mí me parece tu tesis avanza mucho y me parece que podría hacerse una reflexión en ese sentido. No tengo críticas sobre la tesis, me parece un trabajo monumental y que puede dar para tomar, diría, distintos puntos y desarrollarlos. Creo que hay ahí un puñado de grandes temas. Pero insisto, a mí me pareció muy buena la caracterización de los mecanismos a través de los cuales se produce el proceso de financiarización y a una reflexión en torno a cuáles serían las correcciones y cuáles serían los avances que habría que hacer para que esos procesos no sean un camino solo de ida desde la periferia hacia el centro de los capitales, sino una posibilidad de restituir a los países periféricos una parte de esos recursos. Por ahí iría mi reflexión, es una reflexión nada más, pero eh, no tengo, digamos, cuestionamientos a la tesis. Felicitaciones por el gran trabajo hecho. Muchas gracias, Marisa. Ujú. Perfecto. Rodrigo, ¿querés seguir vos? Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, como vienen diciendo Martín y Marisa, para mí la tesis es excelente, es una tesis súper ambiciosa y lograda, digamos, lograste cumplir con esas ambiciones que tiene la tesis acerca de hacer una especie de mapeo, de reconocimiento de los distintos impactos que tienen el comportamiento de estas multinacionales en la disponibilidad de divisas, por lo tanto en la restricción externa, en la disponibilidad del ahorro, en la lógica de la inversión productiva y de la gestión financiera de estas empresas y de su impacto sobre estos primeros puntos que mencioné, la restricción externa, la disponibilidad del ahorro y la estabilidad financiera en la economía, en las economías brasileña y argentina. Me parece que esto es muy evidente, ¿no? Cómo vos lográs hacer un mapeo de estos impactos. Me parece muy impresionante el nivel de detalle de los distintos canales por los cuales que vos mostrás que se produce la fuga de capitales, en particular la fuga de capitales. Me parece muy acertada la distinción entre y la medición de estas diferencias entre la inversión financiera y la fuga de capitales y cómo están articuladas. Y después sobre eso, cómo esos dos aspectos del comportamiento financiero de las multinacionales se articula con las estructuras corporativas y el papel de las guaridas fiscales. Y todo eso me parece que es muy bueno, ¿no? La tesis en ese sentido es excelente. También cómo aporta, me parece que es una base muy importante para la discusión de política, ¿no? Es decir, de política cambiaria, cómo regulamos estos múltiples canales, ¿no? A través de los cuales estas multinacionales, que por otro lado están ubicadas en los sectores neurálgicos donde más excedente probablemente se produzca en ambas economías, cómo regulamos los distintos canales por los que estas multinacionales succionan estos excedentes y se los llevan al exterior. Entonces hay una gran base para la discusión de la política cambiaria. Y algo que yo no veía en su momento cuando la leí entera en febrero, ahora está más en el eje en el ojo de la tormenta de la discusión de política,
de dónde sacamos recursos fiscales, y me parece que también tu tesis es una base muy importante para discutir eso. Crear nuevas fuentes, impuestos, discutir la existencia de nuevos impuestos que graben estos grandes excedentes, ¿no? Entonces, me parece que es impresionante la tesis. Otra cosa, me olvidaba lo del el capítulo del sector petrolero, porque ahí evidentemente tuviste que desarrollar un esquema analítico bastante distinto, porque las modalidades por las cuales se produce la fuga de capitales y la financiarización en el sector eran completamente distintos. Entonces, también es muy meritorio que lo hayas podido integrar en un análisis general de la financiarización en una misma tesis. Y el capítulo final, donde resumís en esos dos gráficos que mostraste en la presentación, son muy interesantes. Es una forma muy ingeniosa de resumir toda la información que vos conseguiste obtener a partir de la lectura detallada de los balances en dos imágenes muy rápidas. Uno tiene una idea me parece, bastante precisa, resumida, sintética del resultado de la investigación y un mensaje bastante claro, ¿no? de las diferencias entre sectores, las diferencias entre países en la incidencia de la inversión financiera, fuga de capitales y la inversión productiva entre las distintas empresas que analizaste. Preguntas, tengo algunas que van en línea con las que ya plantearon Martín y Marisa. La primera es la necesidad de establecer una especie de comparación o de análisis de la continuidad de las rupturas entre el papel de la inversión extranjera, el capital extranjero y las multinacionales en periodo, ¿no? que vos comenzás a analizar desde los 80 y en particular los 2000 con el análisis empírico específico de las empresas, contra el papel que cumplió el capital extranjero en el periodo de industrialización, o incluso podrías extenderlo un poco más y decir, bueno, ¿cómo se compara esto con el papel del capital extranjero en el periodo agroexportador? Es decir, ¿cómo en este periodo se modifica el aporte o los problemas que genera el capital extranjero para la economía, para el desarrollo económico, para el crecimiento económico, en relación a los otros grandes periodos históricos del desarrollo capitalista en Argentina y en Brasil? Este es un primer punto. Me parece que no está del todo explícito y que sería muy bueno que lo agregues. El segundo punto es el papel de... Cuando vos mencionaste esta distinción entre que mencionaba Martín acerca de que en Argentina hubo una ruptura con el régimen de acumulación, donde como el Estado no traccionó a partir de la fijación básicamente de precios relativos, de las tasas de interés más elevadas y del endeudamiento público que proporcionaran las divisas que aceitaran el proceso de fuga de capitales y de financiarización, entonces vos decís, ahí hay una especie de quiebre. No hubo valorización financiera. Bueno, probablemente estaría bueno, sería interesante que explores otro tipo de aspectos que hacen a la financiarización, porque como vos mismo decís, ¿no? La fuga del excedente al exterior continuó por distintos canales. Me parece que un aspecto muy importante es la discusión de la política cambiaria, es decir, en qué medida cambió el Estado, habilitó o impuso restricciones al acceso al mercado cambiario de estas grandes empresas, ¿no? Que me parece que continuó siendo muy liberal en ese sentido, el acceso hasta el cepo cambiario, ¿no? Es decir, y ahí aparece otra discusión. ¿En qué momento se produjo la imposición de estas medidas de restricciones cambiarias? ¿Se produjo a tiempo o se produjo cuando ya la crisis cambiaria estaba instalada? Bueno,
es otra discusión, pero que se vincula muy estrechamente con la tesis. Creo que yo dejaría ahí. Estos son mis principales comentarios. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Gustavo, no sé si querés hacer algún comentario a los aportes que hicieron los jurados. Sí, muy breve. Dale. Sí, porque coincido con muchas cosas que me han dicho, así que voy a ser muy breve. Con respecto, Martín hablaba de los actores que pueden traccionar el desarrollo económico y en particular de la especificidad que tiene la burguesía nacional. Desconozco la burguesía nacional en Brasil, sinceramente. Sí, conozco mucho más a la Argentina por una cuestión de nacionalidad, pero lo que solo puedo decir sobre esto es que a mi entender, las filiales multinacionales, al tener un grado de internacionalización muy grande, tienen muchísimos más mecanismos en particular que las burguesías nacionales. Esto se ve mucho en Argentina. Digo, el desarrollo de empresas controlantes y controladas que tienen las empresas multinacionales a lo largo y ancho del mundo no, no se puede, por su grado de expansión también, ¿no? Le da muchísimo más mecanismos financieros y que aportan a la financiarización que las burguesías nacionales. Esto no quita que las burguesías nacionales lo que hacen básicamente es tratar de emular lo que hacen los capitales más dominantes como son las filiales multinacionales. Solo eso. No sé si respondí a tu pregunta, creo. Pero bueno. Después, en la pregunta, creo que de entender de cómo regular también, de nuevo, que decía tanto Marisa como Rodrigo, es un gran tema. Yo no sé si tengo la respuesta. Es verdad que hay que empezar a estudiar, hay que empezar justamente lo que decían al final de la tesis, el hecho de entender los mecanismos por los cuales desarrollan fuga de capital o inversiones financieras, permite a uno de nutrirse de políticas que puedan justamente parar esto, pero después de ahí a que se concreten es muy difícil. Pero sí, hay que seguir estudiando prácticamente cómo se vinculan las filiales de guaridas fiscales con estudios contables, con estudios de abogado. Hace poco entré a un estudio, a la página de un estudio de abogado que brindaba todos los servicios para crear empresas offshore y las cosas que mencionaban realmente las hacían muy explícita, incluso en el pago de impuestos o de regulaciones que permiten justamente saltear las regulaciones de dominios territoriales. El qué hacer a futuro es bastante grande en las economías periféricas, en Argentina y en Brasil. Respecto a los comentarios de Rodrigo sobre la caracterización de la inversión extranjera en la etapa del modelo agroexportador o la industrialización, ahí lo que se hizo en su momento junto con Norma Lanciotti, que es mi directora, y Andrea Liuch, se editó un libro sobre historia de las grandes empresas extranjeras en Argentina, y ahí se caracteriza, es verdad que yo no lo hice en la tesis de retomar eso, en mi tesis, de retomar esas discusiones de cómo
se había articulado el capital, las empresas extranjeras en Argentina. En Brasil lo que estuvimos viendo también con Norma es más complicado de tratar de caracterizar a las grandes empresas en Brasil. Por eso digo, en Argentina se avanzó bastante con ese tema. Y con respecto a esto que me decías sobre las políticas cambiarias, es verdad, en Argentina la financiarización siguió adelante y es verdad que si bien la valorización financiera, los mecanismos más tradicionales de la valorización financiera en Argentina, como fue el endeudamiento público, incluso el endeudamiento corporativo, las tasas de interés, no siguieron como lo fue en los 90. La política cambiaria, hubo una gran continuidad en el kirchnerismo, hubo una gran continuidad en el sistema financiero argentino, en el sector bancario. La ley de inversión extranjera directa siguió su curso, continuó con respecto a los otros, con respecto a la etapa previa neoliberal en Argentina, así que sí hubo muchísimas continuidades que permitieron justamente que estas empresas se comporten de tal manera. De ya les agradezco los comentarios y la evaluación de la tesis. Para mí es un honor haber compartido la tesis con ustedes, así que muchísimas gracias.